de la codificación y realmente era muy difícil, porque resulta que toda la codificación en sí es esperanza, ¿no? Por lo que podemos leer, ¿no? Empezando por ella misma, por la codificación, y continuando con los libros de Chico Xavier, Divaldo, León Denis, Flammarion. Es muy extensa esa biblioteca. Cuando puedas, Miguel, la siguiente, por favor. Esto va a ser un poco... Gracias. Es grande, ¿no?, esta biblioteca que tenemos para alimentar nuestra esperanza, como decía. El ser humano siempre ha necesitado tenerla, pues sin ese gran estímulo, ¿qué sería de nuestra voluntad? Menguaría. ¿Qué sería de nuestras motivaciones? No tendrían razón de ser. No buscaríamos la forma de crecer tanto en la materia como espiritualmente hablando. La siguiente, Miguel. Sería muy triste, la verdad, nuestra existencia sin esta esperanza. Cuando puedas, Miguel, la siguiente. ¿No pasa? Bueno, yo continúo. La esperanza nos da alegría, ganas de superar los obstáculos que se presentan, como por ejemplo el de esta noche. Aquí está. Sin esperanza todo es más triste, ¿verdad? Estamos así como mustios. Es difícil de superar esos obstáculos, como decía, ¿no?, para continuar. Con ella siempre buscamos la forma de dar la vuelta a lo que nos acontece y llegar a la mejor solución posible que esté en nuestras manos. En definitiva, nos hace crecer. No quiero quitar importancia a las religiones, porque también tienen su cometido, ¿verdad? Me estoy acordando de la pregunta 353 del Consolador, que dice así. Miguel, cámbiala, por favor. Así podemos leerla todos. Ahí está. ¿Ha venido el espiritismo al mundo para sustituir a las otras creencias? Igual que Jesús, el Consolador tendrá que afirmar también: no penséis que he venido para abrogar la ley. No puede el espiritismo abrigar la pretensión de eliminar a las demás creencias, parcelas de la verdad que su doctrina representa, pero sí trabajar por transformarlas, elevando sus antiguas concepciones hacia el resplandor de la verdad inmortal. Cámbiala, por favor, Miguel. La misión del Consolador tiene que realizarse en las almas, y no con las minúsculas y efímeras glorias de los triunfos materiales. Al poner en claro el error religioso, donde quiera éste se encuentre, y revelar la verdadera luz por medio de actos y enseñanzas, el espiritista sincero enriquece los valores de la fe y representa al obrero de la regeneración del templo del Señor, donde los hombres se agrupan en sectores diversos y ante diferentes altares, pero en el cual un solo maestro existe, que es Jesucristo. Ya llegó el momento de dejar los ritos, dogmas, esas exteriorizaciones que lo único que nos hace es perder el tiempo, pues básicamente no sirven para nada. Lo importante es nuestro interior, y con esto debemos entender nuestro ser, nuestro espíritu, llamémoslo como queramos. Ahí está nuestro verdadero trabajo, como se ve aquí en esta diapositiva. Ahí, con nuestro crecimiento constante, es la mejor manera de adorar a Dios, pues se verá reflejado en la forma de actuar con nuestro semejante, haciéndonos más útiles, más serviciales, sintiendo la alegría, en mayúsculas, cuando intentamos hacer lo que nos dijo nuestro hermano Jesús: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Como se ve reflejado muy bien en la fotografía. Mira cómo cuida ella esas macetas y cómo crecen preciosas. Pues así es, cuando nos dedicamos a los demás, ¿no? Cuando lo hacemos con alegría, no por un fin o por quedar bien, ¿no?, con los demás, sino simplemente porque queremos sentirnos satisfechos, ¿no?, dándonos al prójimo. Esa es la verdadera alegría, lo que realmente nos llena, ¿no? La fe y la esperanza están muy unidas, y continuando con el Consolador, fijaros qué pregunta y sobre todo qué respuesta nos encontramos. Por favor, Miguel, la siguiente. La pregunta 354, como podéis ver. ¿Se podrá definir lo que es tener fe? Tener fe significa conservar en el corazón la luminosa certidumbre de Dios, certeza esta que ha excedido
ya el ámbito de la creencia religiosa, haciendo que el corazón se apoye en una energía constante de realización divina de la personalidad. Obtener la fe es haber alcanzado la posibilidad de no decir yo creo, sino afirmar yo sé, con todos los valores de la razón iluminados por la luz del sentimiento. Esa fe no puede paralizar en ninguna circunstancia de la vida y sabe trabajar siempre, intensificando la amplitud de su iluminación por el dolor o la responsabilidad, por el esfuerzo o el deber cumplido. Traduciendo la certidumbre de la ayuda de Dios, expresa la confianza que sabe afrontar todas las luchas y problemas con la luz divina en el corazón, y significa la humildad redentora que edifica en lo íntimo del espíritu la disposición sincera del discípulo, en lo que respecta a aquello de hágase en el esclavo la voluntad del Señor. Qué hermoso, hermanos, cuando lleguemos a decir hágase en el esclavo la voluntad del Señor. Realmente habremos encontrado la felicidad, habremos bebido el agua viva, ya habremos dejado la infancia y juventud espiritual con todos sus sufrimientos atroces que nosotros mismos nos imponemos. Cuando digamos yo sé, seremos verdaderamente conscientes de lo que somos, hijos de Dios, creciendo para poder servirlo a Él y a nuestro semejante, olvidándonos de nosotros, dejando en el pasado ese orgullo que tantas veces nos esclavizó y no nos dejó tener la esperanza tan necesaria para nuestro crecimiento. Ahí realmente habremos dado un paso y bien importante en nuestra existencia, ¿no?, como seres espirituales. Y viene a mi recuerdo la pregunta 355 del mismo libro, que expresa mejor este pensamiento. La pregunta 355, como dice, ¿creer sin raciocinio es fe? El acto de creer en algo requiere la necesidad del sentimiento y de la razón, para que el alma edifique en sí misma la fe. Admitir las afirmaciones más extrañas, sin someterlas primero a un examen minucioso, equivale a marchar hacia el desfiladero del absurdo, donde los fantasmas dogmáticos conducen a los seres a todos los disparates. Pero en cambio, interferir en los problemas esenciales de la vida, sin que la razón sea iluminada por el sentimiento, es buscar el mismo declive donde los espectros despiadados de la negación llevan a las almas a perpetrar nuevos crímenes. La razón, todo debemos pasarlo por nuestra razón, todo. Bastante tiempo hemos estado aceptando y sometidos a lo que otros querían que hiciéramos o aceptáramos. También porque es muy cómodo, ¿no creéis? Es muy cómodo porque si te imponen unas maneras o formas de actuar, el que todos tengamos unas pautas a seguir, si esto no funciona aunque nosotros pensemos de otra forma, no es culpa nuestra, ¿no? Es culpa de las personas que en ese momento están en el poder y han estipulado que sea así. Así que yo no tengo ninguna responsabilidad. Podemos pensar así si realmente actuamos así inconscientemente, pero nuestra razón nos dice que estamos engañándonos y que sí tenemos nuestra parte de culpa al no actuar según nuestro criterio. No nos engañemos, actuemos, seamos sinceros. Siguiente, por favor, Miguel. Así que usemos nuestra voluntad adecuadamente, dejándonos guiar por nuestra conciencia, porque como bien sabemos, ahí están grabadas las leyes de Dios. No anulemos ni adormezcamos nuestra voluntad para hacer lo no correcto. Es una herramienta muy poderosa tener una voluntad firme. Claro que para eso debemos tener fe en lo que queremos alcanzar, en lo que deseamos. Y este pensamiento me lleva a recordaros, estamos recordando muchas cosas, ¿verdad? Sigamos. Me lleva a recordaros el capítulo 113 del libro Pan Nuestro, precioso, en donde nuestro hermano Jesús da importancia a la fe. Recordemos. Siguiente, por favor, Miguel. Varias veces hemos escuchado que él pronuncia esta expresiva afirmación: tu fe te ha salvado. Después del alivio o de la cura, los enfermos del cuerpo y del alma escuchan esa frase generosa. Esto significa que la voluntad y la confianza del hombre son factores poderosos en el desarrollo y en la iluminación de la vida.
El poder de la voluntad se ve aquí y añade la confianza, pues si no confiamos, si no creemos, no tenemos motivación para realizar ningún proyecto o meta que nos pongamos. Muy bueno el ejemplo que nos explica perfectamente el potencial tan grande que tenemos al creer o no, al actuar de forma positiva o no. Expresa que el enfermo, que no cree en su curación, pues no confía en los medicamentos administrados, es él ya, con ese pensamiento negativo, quien está trabajando para no sanar. No puedo dejar de animaros a que os lo leáis. Es muy cortito este capítulo y merece la pena, la verdad. La siguiente, por favor, Miguel. Aquí os he puesto el último párrafo de este capítulo, que dice así: en los proyectos y en las necesidades de tu camino, no te aísles en posiciones negativas. Jesús lo puede todo. Tus verdaderos amigos harán lo posible por ti. No obstante, sin el concurso de tu fe, ni el maestro ni tus compañeros realizarán en sentido integral la felicidad que anhelas, porque tú también eres hijo del mismo Dios, con las mismas posibilidades de elevación. Y estoy recordando ahora esta frase que solemos decir mucho: ayúdate y el cielo te ayudará, ¿no? Si estamos en plan positivo, si realmente aceptamos y tenemos esa fe, esa esperanza de que vamos a sanar o cualquier otro problema, ¿no?, que no tenga por qué ser enfermedad, que vayamos a conseguir este trabajo o tal otra cosa, ¿no? Si tenemos esa fe, esas ganas y hacemos todo lo que está en nuestras manos para conseguirlo, la verdad que sí, se nos va a poner que ya me trabé. Se va a dar todo mejor, con más facilidad. Continuemos. Podemos pensar al oír esta argumentación que hay pruebas muy difíciles, enfermedades que contienen altas dosis de sufrimiento, que a veces nos llegan a perder o hacen que mengue nuestra voluntad, que no veamos ninguna esperanza. Momentos difíciles, cierto. Recordemos que Jesús clasifica los sacrificios y sufrimientos en la categoría de bendiciones educativas y redentoras. Este mensaje nos lleva al capítulo Bienaventuranzas. Por favor, Miguel, la próxima. Las bienaventuranzas, preciosas, también con grandes enseñanzas, ¿verdad? Cuando lo leemos da una satisfacción. Veis que cierto es que cuando os dije al principio que la doctrina espírita, empezando por el Pentateuco y siguiendo en toda la literatura que hay editada, es la mayor esperanza, es el mejor resorte que podemos tener a nuestro alcance, porque nos hace razonar y actuar adecuadamente para alcanzar nuestro objetivo, ser seres perfectos y auxiliares de nuestro Padre. Por eso la importancia de esta gran amiga, la esperanza. Sigamos en este capítulo del Pan Nuestro. Decíamos más arriba que no es fácil cuando las pruebas son difíciles, y aquí, en este capítulo, como decía, nos lleva a que aceptemos nuestras pruebas, nuestras enfermedades, sufrimientos, pesares. Hay muchas definiciones que les podemos dar, ¿verdad? Expresa textualmente: ese o aquel hombre será bienaventurado por haber edificado el bien en la pobreza material, por encontrar alegría en la simplicidad y en la paz, por haber guardado en el corazón una larga y divina esperanza. Es duro, cierto, pero debemos hacer un esfuerzo usando el conocimiento que ya tenemos y trabajemos en la esperanza, en ser positivos. Sabemos que todo pasa, lo bueno y por supuesto lo malo. ¿Quién no ha tenido, por ejemplo, un tiempo de enfermedad y se consideraba la persona más sufrida de este mundo? Nos quejamos, exigimos de los que tenemos a nuestro lado, el que nos mimen, que estén pendientes de nosotros las 24 horas. Y al pasar el tiempo, una vez ya recuperados, miramos atrás y vemos lo caprichosos que fuimos, egoístas y negativos, pasándonos todo el tiempo orando, pidiendo al Padre que nos liberara, ¿no?, de esa gran enfermedad, que a lo mejor era un simple catarro, pero bueno, nos dolía a nosotros. No seamos niños, quejémonos, pero poquito, ¿eh? Sabemos por lo expresado de nuestros hermanos ya desencarnados, que todo cuanto nos acontece es por nuestro bien, lo bueno y, cómo no, lo malo también, aunque esta medicina amarga no nos guste. Son muchos los comunicados desde el plano espiritual que tenemos, todos dándonos sus testimonios para que actuemos correctamente, pues el sufrimiento físico no tiene nada que ver con el moral,
Aunque tengamos el olvido del pasado, tenemos este conocimiento con tantos ejemplos y testimonios para aprender y corregir nuestra voluntad, teniendo esperanza que cuando lleguemos a nuestra casa espiritual y hayamos hecho los deberes correctamente, eso será nuestro premio. Ahí es cuando entenderemos lo que nos dijo nuestro hermano: bienaventurados los que sufren, porque de ellos será el reino de los cielos. Qué bello esto. Y el pensamiento nos lleva al capítulo 174 de este libro, Pan Nuestro. Espiritismo en la fe. Señales del reino de los espíritus acompañarán a los que crean, afirma el Cristo. En todas las instituciones de la fe existen los que gozan, los que aprovechan, los que calculan, los que critican, los que fiscalizan. Estos aún son candidatos a la iluminación definitiva y renovadora. Los que creen, sin embargo, y los que aceptan las determinaciones de servicio que emanan de lo alto, serán acompañados por las notas reveladoras de la inmortalidad, donde sea que se encuentren. En nombre del Señor, al emitir vibraciones santificadoras, expulsarán las tinieblas y la maldad, y ante el asombro de los hombres serán fácilmente reconocidos, porque siempre hablarán el lenguaje nuevo del sacrificio, de la paz, de la renuncia y del amor. Cuando somos conscientes de cuál es nuestra realidad, que esta existencia la debemos aprovechar al máximo, la necesidad de ayudar aun cuando no nos pidan esa ayuda. Si nuestro fin es hacer el bien, tendremos mucha ayuda en nuestro caminar. Estaremos siempre auxiliados de una forma u otra. Es así de simple y cierto. Y ahora vamos a este libro maravilloso que tiene muchas enseñanzas después de la muerte de León Denis. Este capítulo, o este ítem mejor, fe, esperanza y consuelos. Aquí nuestro hermano León Denis nos ayuda a distinguir entre fe ciega y razonada. Nos comenta que la fe ciega es como un faro cuyo resplandor es mínimo, y la fe esclarecida es ese faro que nos ilumina con una claridad viva el camino que debemos recorrer. Nos dice que la fe no se adquiere sin pasar por los tormentos de la duda. Por favor, Miguel, la siguiente. Gracias. Dichoso el que cree, sabe, ve y camina de un modo seguro. Su fe es profunda, inquebrantable. La fe mueve montañas, representando las montañas, en este caso, las dificultades acumuladas en el camino de los innovadores, las pasiones, la ignorancia, los prejuicios y el interés material. Es un gran potencial la fe, pero cuando no es razonada, mirad lo que nos dice él. Y ahora, no, pon la siguiente, no, la otra, 2 diapositivas, Miguel, porque es que me saltó una. La siguiente, por favor. Ahí está, gracias. La fe religiosa prescinde de la razón, que acepta un cuerpo de doctrina verdadero o falso, y se somete a él sin comprobación. Es la fe ciega. En su impaciencia, en sus excesos, recurre fríamente a la opresión y conduce al fanatismo. La fe es todavía un móvil poderoso. Ha enseñado a los hombres a humillarse y a sufrir. Ahora la anterior, Miguel, por favor. Es que hubo aquí un error con las diapositivas. Ahí, gracias. Si la fe ciega puede producir tales efectos, ¿qué no hará la fe basada en la razón, la fe que juzga, discierne y comprende? Algunos teólogos nos invitan a despreciar la razón. Claro, no razonemos. Muchos no quieren que las personas pensemos, meditemos sobre ciertas cosas. Si no hubiera intereses por medio, no importaría que se quitara esa sombra sobre todos esos temas, pero necesitan manipular la información a su favor. Sobre este tema podríamos estar debatiendo largo y tendido, ¿verdad? Pero como no es el caso, vamos a seguir entendiendo la importancia de tener fe y esperanza. ¿De acuerdo? Sigamos. Viendo en este capítulo cómo nuestra razón se desarrolla a medida que la usamos, aumenta como todas nuestras facultades. La razón humana es un reflejo de la razón eterna, como sabemos. Es Dios en nosotros mismos, ha dicho San Pablo. Querer reemplazar la razón por la fe es ignorar que ambas son solidarias,
se afirman y vivifican la una a la otra. Su unión abre al pensamiento un campo más vasto, armoniza nuestras facultades y nos proporciona la paz íntima. La fe debe reposar sobre cimientos sólidos para tener un examen libre y libertad de pensamiento. Reconoce los principios que se deduzcan de la observación directa y del estudio de las leyes naturales. Este es el carácter de la fe espírita, como bien sabemos. Ahora, la siguiente diapositiva, Miguel, por favor. Y la siguiente. Otra más. Ahí está, gracias. Fijaros en lo que dice aquí. La filosofía de los espíritus nos ofrece una creencia que no por ser racional deja de ser robusta. El conocimiento del mundo invisible, la confianza en una ley superior de justicia y progreso imprime a la fe un doble carácter de calma y de seguridad. Calma y seguridad. Cuando ya tenemos la convicción primero que somos espíritus y por lo tanto el mundo espiritual llamado invisible existe, confiando en la ley superior de justicia y progreso, imprime a la fe ese doble carácter de calma y seguridad. Es así. ¿No os ha pasado que al principio, cuando conocemos esta doctrina, nos impacta, nos llena, nos sentimos eufóricos, pues encontramos respuestas, nos quita esos miedos absurdos que podamos sentir, en definitiva, nos cambia la forma de ver las cosas? Cuando pasan los años y seguimos con el estudio, esta doctrina va enraizándose en nosotros y eso hace que sintamos esa calma y seguridad de la que habla León Denis. En nuestro interior está la certeza, la convicción que todo cuanto nos pasa es lo que necesitamos para progresar, que nuestra meta es la felicidad y recompensa por haber pasado esas vicisitudes más o menos bien. Cuando hacemos nuestra la enseñanza de nuestro hermano mayor, es cuando la esperanza se hace grande en nuestro interior y sonreiremos aunque tengamos grandes necesidades. Daremos de lo que necesitamos porque sabemos que ayer tuvimos esa ayuda o mañana nos puede pasar a nosotros. Perdonaremos 70 veces 7 veces, porque es lo que quisiéramos que hicieran con nosotros. Por tener ya la convicción que la vida no es más que un instante en el conjunto de nuestra existencia inmortal, tengamos paciencia ante esos males que nos van llegando y debemos enfrentarlos. Al tener conciencia de la ley de causa y efecto, nosotros los espíritas debemos comprender la necesidad de estos males. Sabemos que el sufrimiento es legítimo y no deberíamos protestar, aunque a veces lo hacemos. Así como la muerte para nosotros es solo un paso y sabemos que nuestros seres queridos no desaparecen tras ella, seguimos teniendo esos lazos con ellos y nos reencontraremos, ¿cierto? La siguiente, Miguel, por favor. El espíritu de verdad ha hablado a la tierra, pero ésta no ha prestado oído, todo atento a sus acentos. No son los poderosos los que han escuchado, sino más bien los humildes, los pequeños, los desheredados, todos los que tienen sed de esperanza. La siguiente. Nuestra sociedad se cuida muy poco de una enseñanza moral. Empujado por el torbellino de la vida material, el hombre muy poco reflexiona. Es un hecho real, el que aún todavía no hemos entendido el mensaje en su totalidad. Nuestro entendimiento recoge muy poco de la enseñanza que en su momento nos dejó Jesús, y poco es lo que entendemos del Espíritu de verdad. Leemos la codificación y las demás obras importantes y extraemos poco. Nos sorprendemos cuando volvemos a estudiarlas repetidas veces y vemos la enseñanza, como que nos sorprende, ¿no? Uy, esto estaba escrito aquí, pero ¿cómo fue que yo no me di cuenta, no? Eso nos pasa a menudo. ¿A que sí? No digáis que no. Pero debemos seguir en el estudio y con la esperanza de que la próxima vez vamos a descubrir esa enseñanza que está ahí oculta, ¿no? Ante nuestros ojos estamos ciegos, pobrecitos. Pasa desapercibida muchas veces, ¿cierto? Queriendo comentar sobre el segundo párrafo, hoy en día hablar de moral no se lleva porque es aburrido, ¿verdad? Nos miran con cara rara cuando lo sacamos en una conversación en nuestro círculo de amistades.
No espíritas, claro. Las personas solo quieren escuchar que todo va bien, que se tiene un buen trabajo en el que hacemos poco y ganamos mucho. En casa no hay problemas, la pareja muy bien, los hijos perfectos, la familia más inmediata, padres, hermanos, hijos, todos bien, sin problemas. Esto es una gran mentira. ¿A que sí? Nos engañamos al pensar así. Y si vemos al vecino reflejando todo esto que acabamos de decir, ¡qué envidia, Dios mío! Yo, sin la comprensión de mi pareja, sin tener unos hijos perfectos, porque ellos suspenden, no hacen nada en casa, me hablan mal. Mis familiares no me escuchan, solo están a lo suyo. ¡Qué horror, pobre de mí! ¿Pero qué podemos hacer para cambiar todo esto? Educar con nuestro ejemplo, involucrarnos más, ser capaces de pensar menos en la materia y más en nuestra parte espiritual. Cambia, por favor, Miguel. Y ahora, para acabar, ya elegí este capítulo de Viña de Luz, que me gustó mucho y digo, tengo que compartirlo con mis hermanos. El capítulo 40 se llama Fe. Pero los cuidados de este mundo, los engaños de las riquezas y las ambiciones de otras cosas entrando, sofocan la palabra, que se queda infructífera. Jesús, Marcos, capítulo 4, versículo 19. El árbol de la fe viva no crece en el corazón milagrosamente. Como acontece en la vida común, el Creador da todo, pero no prescinde del esfuerzo de la criatura. Cualquier planta útil reclama atención especial para su desarrollo. Es indispensable meditar en el trabajo de protección, auxilio y defensa. Estacas, abonos, vigilancia, todos los factores de preservación deben ser puestos en movimiento, a fin de que el vegetal precioso alcance los fines a los que se destina. Siguiente. La conquista de la creencia edificante no es servicio de menor esfuerzo. La mayoría de las personas admiten que la fe constituye una milagrosa aureola donada a algunos espíritus privilegiados por el favor divino. Pero eso es una equivocación de lamentables consecuencias. La sublime virtud es una construcción del mundo interior, en cuyo desdoblamiento cada aprendiz funciona como orientador, ingeniero y operario de sí mismo. No se hace posible la realización cuando excesivas ansiedades terrestres, sumadas a engaños y ambiciones inferiores, torturan el campo íntimo a la manera de gusanos y malhechores, atacando la obra. La lección del Evangelio es simiente viva. La siguiente. El corazón humano es receptivo tanto como la tierra. Es imprescindible tratar la planta divina con desvelada ternura e instinto enérgico de defensa. Hay muchos peligros sutiles contra ella, como los tóxicos de los malos libros, las opiniones ociosas, las discusiones excitantes, el hábito de analizar a los demás antes del autoexamen. Nadie puede, pues, en sana conciencia transferir de modo general la vibración de la fe al espíritu ajeno, porque realmente eso es tarea que compete a cada uno. Así que, hermanos, hagamos que esta florecita que somos cada uno de nosotros crezca fuerte, confiada en que va a ser ayudada y con muchas ganas y con mucha alegría, y sobre todo la esperanza que no nos falte. Pon la última ya, Miguel, por favor. Y se acabó. Ha sido cortito el trabajo este y espero que os haya gustado. Y ahora tengo la esperanza de que no preguntéis nada. No, mentira, es una broma. Espero que os haya gustado. Gracias. Muy bien. Gracias a ti por traernos esta charla sobre la esperanza que, como hemos visto, está muy vinculada a la fe, es una consecuencia de hecho, ¿no? Y que necesitamos comprenderla, ¿no? En realidad, porque la base de la fe es la comprensión segura de eso, de lo que creemos en un principio y no de lo que solamente se ve o se cree en sí, que nos llevaría a esa fe ciega, ¿no?
sino que comprendemos de manera segura, ¿no?, aquello, y esto es lo que nos lleva a la certeza, ¿no?, de esa esperanza de que nos espera, esa promesa de Jesús, ¿no?, que nos dijo, sintió, ¿no?, respecto al reino de los cielos, que por otra parte está en nosotros mismos y que tenemos que cultivarlo, tenemos que dedicarnos, ¿no? Y por eso también la fe se convierte en una conquista. Hemos visto muchos elementos